Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de un tema que seguramente, bueno, al menos a mí yo sé que va a interesar muchísimo y que necesitamos saber de ello. Vamos a platicar sobre la insuficiencia arterial crónica y me da mucho gusto darle la bienvenida a mi querido José Guillermo Vázquez Pacheco. Qué gusto verte, Memo, ¿cómo estás? Hola Gilberto, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien aquí. Un gusto verte a ti y a todo el auditorio. Oye, la verdad es que estoy interesado en este tema. Tú sabes que mi circulación no es precisamente la mejor, pero cuando hablamos de insuficiencia arterial, pues creo que entendemos, ¿no? Que no hay un funcionamiento de las arterias óptimo. Pero quisiera que nos fuéramos un pasito antes, ¿no? ¿De qué manera tú como angiólogo nos puedes explicar cómo funciona nuestra circulación de manera normal en el cuerpo? Sí, claro, mira, como siempre que tenemos la oportunidad de vernos, hago como que un pequeño paréntesis para explicar. Nosotros los angiólogos vemos tres tipos de circulación. Hay tres tipos de circulación a grandes rasgos en el cuerpo. La circulación arterial, que es lo que nos compete el día de hoy, que es la circulación de sangre limpia, oxigenada, que va del corazón al resto del cuerpo, ¿sí? Después viene la sangre venosa, que es la sangre que se recoge ya usada, por así decirlo, de todos el organismo, todos los órganos, la piel y demás, hacia el corazón o hacia los pulmones para que se purifique y luego se vaya al corazón. Este, y finalmente la circulación linfática. La circulación linfática es como una intermedia entre los dos que sirve para cosas de inmunidad, cosas de desecho y demás. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es la circulación arterial, la sangre que sale limpia, oxigenada del corazón hacia cualquier parte del cuerpo. Y evidentemente existen varias arterias en el cuerpo. Me llama la atención porque creo que son menos arterias que venas, ¿correcto? Sí, lo que pasa es que las arterias, bueno, en muchas partes del cuerpo, perdón, como por ejemplo las extremidades, las venas profundas están duplicando a las arterias, es decir, hay una arteria femoral por dos venas femorales, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre otras cosas es porque las arterias llevan presión. ¿De dónde viene esta presión? Del corazón, que funciona como bomba. Entonces, como quien dice, tenemos un doble drenaje, un doble sistema de drenaje, que son las venas, para suplir el riego a presión que tenemos con las arterias. Y entonces las arterias envían esta sangre limpia, como tú dices, a todo el cuerpo, pues para que cada órgano y todas las partes utilicen esa sangre de la forma en que necesiten y después nos la regresan al corazón para volver a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Exactamente, de ahí viene la palabra circulación, que es un círculo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso está circulando la sangre, va y viene. Ahora, en el caso de las arterias, bueno, tenemos o al menos yo tengo la idea, como te decía, que son un poco más grandes, ¿no? Se envía toda esta sangre, pero las arterias, pues evidentemente también pueden tener bloqueos o pueden tener algún tipo de anormalidad. ¿Qué es lo que genera este tipo de problemas que pueden presentar las arterias? Mira, son varias cosas. Las arterias tienen tres capas. Tienen una capa externa, que es se llama adventicia. Tienen una capa media, que es la capa muscular. Y tienen una capa interna, que es la que está en contacto con la sangre. La gran mayoría de las veces se empiezan a endurecer en la capa media y en la capa interna, dependiendo del origen. Hay diferentes etiologías o diferentes causas del por qué se empiezan a engrosar. Por ejemplo, una de ellas es el tabaquismo, ¿sí? El tabaco y todo lo que los químicos que consumimos o que se consumen, porque yo no fumo, evidentemente, pero todo lo que se consume en el tabaco se van depositando en estas capas y se van endureciendo. Dos, el colesterol. El colesterol también se llega a depositar en estas capas y empiezan a endurecerlas, lo que hace que la capa muscular pierda su elasticidad, se hace una capa rígida. Y eso, hemodinámicamente hablando, esto quiere decir la dinámica de los flujos de la sangre va en detrimento. Y también algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes, los depósitos de azúcar, la insuficiencia renal con los depósitos de calcio en las arterias van endureciendo y se hacen al principio como unas pequeñas placas relativamente duras y después se endurecen.
Hay veces que literalmente hemos operado pacientes que literalmente las arterias parecen como unas pequeñas piedras por dentro porque están muy, muy, muy endurecidas, como calcio, como si fuera un hueso. Y el hecho de que la circulación en las arterias esté de alguna manera comprometida, ¿implica que también en las venas o no necesariamente? No, no necesariamente, son dos sistemas diferentes. De hecho, no existen placas de aterosclerosis en las venas, placas de calcificación en las venas, no. De hecho, hay pacientes que tienen muy, muy, muy dañadas las arterias y las venas están completamente normales, y o viceversa, que ya hemos platicado en otras ocasiones lo que es la insuficiencia venosa. Puede ser un paciente que tenga muy, muy dañadas sus venas y sus arterias estén completamente sanas. Son dos economías diferentes. Ahora, ¿de qué manera podemos proceder si, bueno, antes de preguntarte sobre tratamiento, ¿cómo puedo saber si tengo algún tipo de complicación en la circulación de mis arterias? Mira, regularmente la circulación de las arterias empieza a dar problemas o el paciente se empieza a dar cuenta cuando el paciente claudica. ¿Qué quiere decir claudicar? Estamos haciendo algún esfuerzo, por ejemplo, es mucho más común que sea en los miembros inferiores, en las piernas o en los pies, que en los miembros superiores. Pero estamos haciendo algún esfuerzo, lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo que hacemos todos los días? Caminar. El paciente cuando camina se da cuenta que ya cuando camina cierta distancia, que puede ser 100 metros o más, o incluso hasta menos, empieza a tener un dolor como ese tipo de embaramiento cuando hacemos mucho ejercicio, tiene que parar, descansar, para que esta sangre vuelva a nutrir los músculos y puede volver a iniciar la marcha. Esto se llama claudicación intermitente. Viene de la palabra claudicar, que es cojear, ¿ok? Que realmente no es una cojera como tal, sino que simplemente hay dolor, descansamos y podemos volver a caminar. Esto, si no se trata, desde ahí ya debemos empezar un tratamiento médico, un diagnóstico oportuno y un tratamiento médico. Suspender el tabaquismo, suspender los malos hábitos, comenzar a hacer ejercicio de manera habitual. Aquí se escucha un poco paradójico porque dices, bueno, si haciendo ejercicio, caminando, me duele, ¿por qué me pones a hacer ejercicio? Porque el tratamiento médico funciona mejor si se hace ejercicio que si no se hace ejercicio. Todo lo que no se usa se atrofia, entonces se descompone. Después de esto, empieza el paciente a reducir lo que es la distancia que él tiene que caminar para que le venga esta claudicación. Es decir, ya no son 100 metros, ya son 50 o ya son 30, ¿sí? Ya no son 3 minutos los que tiene que descansar, ya son 5, ya son 10. Entonces la claudicación empieza a empeorar. Vamos a la siguiente etapa. Final, después de estos dos etapas, viene cuando el paciente ya tiene un dolor de reposo. ¿Qué es un dolor de reposo? El paciente ya no tiene que caminar para que le duela en sus piernas. El paciente estando en reposo, en la noche, por ejemplo, no lo deja dormir el dolor. Tiene las piernas frías, tiene las piernas pálidas, los pies pálidos, los dedos de los pies pálidos y presenta cierto dolor como el que presentaba cuando caminaba. Este dolor en algunas ocasiones mejora cuando el paciente baja, cuelga las extremidades de la cama o incluso tiene que dormir sentado o tiene que pararse a dar unos pasos para poder oxigenar estos músculos y volver a recostar. Esto ya de por sí te podrás imaginar que es demasiado molesto para el paciente. Ya el paciente ya empieza a recurrir a el médico e incluso ya a los angiólogos. Y finalmente, que es la última etapa, es cuando hay tan poca circulación o hace tanta falta la circulación que empiezan los tejidos distales como los dedos, las puntas de los dedos a sufrir y empieza a haber lesiones, úlceras, ulceraciones en extremo dolorosas y puede venir pérdida de los dedos o pérdida de la extremidad en cuestión. Ahora, hablemos de tratamientos. ¿En cualquiera de estas fases se puede hacer algo? En cualquiera de estas fases se puede hacer algo. Incluso hay una fase que le llamamos la etapa cero. ¿Por qué le llamamos la etapa cero? Porque el paciente se da cuenta que tiene problemas de circulación como un hallazgo, es decir, no tiene sintomatología. Desde la etapa cero ya hay que dar un tratamiento médico, ¿sí? No es como nada más avisarle al paciente, oye, ten cuidado porque tienes una etapa cero. No.
hay que empezar con un tratamiento médico. Hay medicamentos especializados para mejorar la irrigación. Esto, aunado a una terapia de rehabilitación con ejercicio aeróbico, es lo que va a mejorar o va a ir retrasando el proceso. Obviamente tenemos que quitar los malos hábitos como el tabaquismo, como una mala alimentación, en fin, diferentes tipos de cosas. Después viene la etapa uno o la etapa 2, que es cuando el paciente claudica. Ahí cuando el paciente claudica hay que ver cuánto es o qué tan grave es la claudicación para ver si seguimos únicamente con un tratamiento médico o procedemos ya a un estudio de extensión, un estudio de imagen, ¿sí? Que puede ser desde un ultrasonido Doppler o una angiotomografía, en donde se van a pintar perfectamente la circulación por dentro y o la falta de circulación por dentro, en donde tenemos que hacer una intervención, que puede ser una intervención quirúrgica, es decir, abierta, o una intervención por cateterismo, ¿ok? Y finalmente, ya en las etapas posteriores, se trata de hacer o un bypass, lo que estamos platicando, quirúrgico, o el cateterismo. Si ya no es posible, recurrir a cirugías de salvamento, como puede ser una simpatectomía lumbar, que en muchos casos ha caído en desuso, pero hemos visto nosotros que sirve para salvamento de las extremidades, o tristemente, después de que todo está perdido, hay que amputar la extremidad. Y sé que normalmente estos problemas se hacen más frecuentes en las piernas, ¿correcto? Me imagino que por la misma gravedad. Sí, las piernas es donde se hace más frecuente o donde se hace más evidente. Pero, por ejemplo, en pacientes diabéticos o en pacientes con insuficiencia renal, esto está en cualquier parte de la circulación. He tenido pacientes que precisamente hemos tenido que hacer algún tipo de intervención urgente en brazos, en manos, ¿sí? Tratar de hacerle una angioplastía, es decir, tratar de recuperar el diámetro de las arterias en miembros superiores. Y la otra es que los miembros superiores regularmente, incluso en los pacientes enfermos con mayor razón, tienen menos trabajo el tronco superior que el tronco inferior, ¿sí? Porque el tronco inferior, pues es el que nos sustenta, es el que nos hace caminar, es el que nos lleva de un lado al otro. En cambio, los miembros superiores tienen actividades más sencillas que requieren menos demanda de oxígeno, menos demanda de circulación. Y una pregunta, por ejemplo, mencionabas que se puede hacer un Doppler ya más hacia la etapa 3. En caso preventivo, podría decir, bueno, a lo mejor mi papá y mi abuelo tuvieron este tipo de problemas. A ver, yo a mis 30 años puedo hacerme este estudio como para saber en qué condiciones están mis arterias o realmente no sirve de mucho. No, sí sirve, claro que sí. El estudio que se puede utilizar para esto es precisamente el ultrasonido Doppler. Eh, Obviamente, si venimos de una familia, como bien dices, con antecedentes de insuficiencia arterial crónica, con diabetes, con tabaquismo, sí hay que hacer un estudio para ver cómo están esas arterias, para ir más o menos tanteándole cómo es que necesitamos mejorar nuestros hábitos. Entonces, los estudios como la angiotomografía o la arteriografía o la angioresonancia ya son estudios de extensión y ya son estudios ya en específico buscando un tratamiento. Y son estudios invasivos, que quiere decir que meten medio de contraste, que ya llevan un piquete, ya llevan radiación, ya llevan otras cosas. El estudio para prevenir o para hacer un estudio de detección es precisamente el ultrasonido Doppler. Muy bien, oye, pues interesantísimo el tema, Guillermo. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por toda la información. Y yo creo que igual hasta necesitaríamos una segunda parte, ¿verdad? A lo mejor sí, sí. Ok, vamos a programar una segunda parte porque sí, creo que nos quedamos como que hay un poco complicados con los tratamientos y demás, pero si queremos consultarte, si todo esto que hemos escuchado a lo mejor nos suena y creemos que podría ser lo que estamos padeciendo, ¿dónde te encontramos, Guillermo? Mira, tengo un consultorio en Anzures, en la 14 Sur 4301, en el Hospital de Especialidades CMA, y el teléfono para hacer las citas es el 22 26 88 13 33 o por WhatsApp al 22 23 10 71 55. Perfecto.
Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente, Gilberto, muchas gracias. Gracias al auditorio. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado una semana más en Gilberto Brenis Live. Que tengan un gran fin de semana, a descansar, a pasarla muy bien y por aquí nos vemos el lunes muy puntuales, 3:30 de la tarde.